En el pequeño pueblo de Ardington, Wisconsin, la gente está acostumbrada a ver la vida con suavidad. En las tardes de verano montan picnics comunitarios y comentan las últimas noticias, y en otoño disfrutan yendo a ferias donde compiten horneando tartas de calabaza. Pero un día el silencio perfecto irrumpió con tanta fuerza que todo el vecindario empezó a hablar de ello. Todo empezó con una sensación inquietante difícil de explicar con palabras. Era como si los patios se enfriaran y una premonición de problemas flotara en el aire. Y los problemas no tardaron en llegar. La gente se enteró del terrible asesinato. La querida residente del pueblo dejó de contactar con mucha gente, y su marido se encerró en casa y evitó hablar con los vecinos, confundiéndose con ridículas explicaciones. Nadie quería creer que tras los arbustos perfectamente recortados y la sonrisa siempre amable se escondía una peligrosa doble vida. Ahora el pueblo se quedó helado, conmocionado, haciéndose una pregunta: ¿cómo pudo ocurrir algo tan terrible justo en sus tranquilas calles? Rachel Collins, una joven de 28 años con una cálida sonrisa y un deseo constante de ayudar a los demás, era el alma de las iniciativas locales. Todo el mundo estaba acostumbrado a verla en ferias, en actos benéficos para recaudar fondos, en el club de lectura del centro de la ciudad. Resplandecía por dentro y animaba a los que la rodeaban con su entusiasmo. Le encantaba hacer postres, cuidaba los parterres del patio de su luminosa casa de 2 plantas y recibía a los invitados. Rachel trabajaba en la oficina como gestora de contrataciones, tenía don de gentes y solía decir que los recursos más valiosos son las relaciones humanas y el tiempo. Su marido, Andrew Collins, en cambio, era muy reservado, pulcro pero reservado, trabajaba en algunos proyectos que no estaban muy claros para los de fuera. Sus vecinos sabían que se dedicaba a las finanzas y la informática, pero no compartía ningún detalle. Todo parecía convenirle: un hogar acogedor donde su mujer siempre le recibía con una sonrisa, unos ingresos estables que le permitían no contar hasta el último céntimo. Lo que había notado el colega de Andrew, que vivía en una ciudad vecina, parecía una pequeña rareza. Nunca traía a nadie de su empresa a casa, nunca mostraba sus documentos de trabajo y, si alguien le preguntaba por sus actividades profesionales, respondía con una ligera irritación. Decía: no me gusta que la gente se meta en mi intimidad. Esto contrastaba con el carácter sociable de Rachel, a quien le resultaba fácil llevarse bien con ancianos, adolescentes y nuevos residentes que acababan de instalarse en la vida de Ardington. Se unía a comités de embellecimiento de las calles, organizaba talleres de repostería e intentaba ayudar a los refugios de animales. Parecía la personificación de la bondad, y nadie imaginaba que un día sería imposible encontrarla en el trabajo, en casa de sus padres o entre sus amigos. Los vecinos seguían comentando las últimas noticias sobre cómo había ido la recaudación de fondos para el nuevo parque infantil cuando alguien comentó con inquietud: ¿por qué hace días que no vemos a Rachel? Suele ser tan activa. Al principio, muchos pensaron que estaba enferma o en casa de un familiar. Pero cuanto más se avanzaba, más tensa se volvía la sensación de que algo oscuro estaba en marcha. Los amigos llamaban a Rachel, pero no contestaba. Su teléfono del trabajo no contestaba, y Andrew dijo vagamente que se había ido a algún lugar de un estado vecino por asuntos personales. Tenía los ojos llorosos, la voz tensa y los que le conocían percibían falsedad. Siempre se nota en una ciudad pequeña. Pronto la gente empezó a preocuparse en serio. Rachel había desaparecido en medio de los preparativos de otro proyecto benéfico, y quienes trabajaban codo con ella estaban seguros de que no se iría sin dejar rastro, sin avisar. Así que conocidos y compañeros dijeron a la policía: tenemos que hacer algo, tememos que haya tenido un accidente. Pero cuando los agentes visitaron a Andrew, este intentó explicar que su mujer solo estaba cansada y había decidido tomarse un respiro y descansar. Cuando los vecinos oyeron esto, se limitaron a mirarse unos a otros. Rachel nunca salía sin su teléfono, sin mensajes en las redes sociales y, desde luego, sin decir exactamente a dónde iba. Así que Ardington, un pueblo tranquilo donde muchos residentes se enorgullecían de su ambiente de apoyo vecinal, se enfrentaba a su misterio más pesadillesco. La chica más alegre había desaparecido, y su marido parecía cada vez más sospechoso. A partir de ese momento comenzó una historia que cambiaría las tornas y haría que muchos se dieran cuenta de que el mal podía acechar tras la más amable de las fachadas. El destino de Rachel parecía inextricablemente ligado a lo que descubrió accidentalmente en una casa que estaba convencida de que no podía esconder secretos oscuros. Pero la verdad ya estaba llamando a la puerta para recordárselo. Incluso los idilios a veces son solo hábiles disfraces. Incluso un mes antes de la desaparición de Rachel, algunos habían notado un cambio en su comportamiento. Ella, normalmente tan sonriente, a veces parecía distraída y sus ojos se volvían ansiosos. Una amiga de Kim le preguntó una vez:
¿Estás bien? ¿Podemos hablar? Pero Rachel se limitó a encogerse de hombros y contestar que solo estaba cansada y quiero replantearme mis prioridades en la vida. Kim no insistió, pensando que era el típico estrés de oficinista. Nadie sospechaba que en ese momento Rachel ya estaba buscando excusas para no hacerle a su marido una pregunta directa sobre lo que la estaba consumiendo. Empezaron a surgir dudas inquietantes sobre Andrew cuando canceló repentinamente un viaje familiar para visitar a los padres de Rachel y adujo asuntos urgentes. Sus padres viven a un par de horas de distancia y ella había planeado llevarles algo de repostería nueva, pero Andrew había insistido en que fuera sola. Dijo que no podía pedir tiempo libre, demasiado trabajo. Conociendo el carácter de su marido, Rachel no montó una escena. Pero había una sensación desagradable dentro de ella. Él nunca había hecho esto antes. Normalmente la llevaba de buena gana y mostraba su propia atención a su suegro y su suegra. Aquella tarde, cuando Rachel regresó de la visita de sus padres, la puerta del despacho de Andrew estaba cerrada a cal y canto. Ni siquiera salió a cenar. En una extraña coincidencia, la conexión a internet de casa se había caído de repente, y Rachel, que necesitaba enviar urgentemente correos electrónicos de trabajo, había ido a su despacho para utilizar su ordenador de sobremesa por si acaso. Tal vez había esperado abrir rápidamente su buzón y mantenerse al margen de los archivos personales de su marido. Pero su mirada se posó involuntariamente en la pantalla, donde pudo ver una carpeta con extrañas siglas. Pinchó casualmente en uno de los archivos adjuntos y vio que se trataba de documentos relacionados con transacciones financieras sospechosas. En algún lugar parpadeaban nombres de empresas de las que nunca había oído hablar. En cuanto empezó a indagar, se topó con un archivo cerrado y protegido por contraseña. Rachel no conocía el código, pero el gran número de archivos con nombres desconocidos y la cantidad de dinero en juego la sorprendieron. Todo parecía una actividad ilegal. Cuentas, transacciones que parecían haberse realizado a través de una cadena de intermediarios ficticios. No entendía qué significaba todo aquello y prefería no entrar en detalles. Pero tenía la clara sensación de que su marido le estaba mintiendo. Durante varios días, Rachel trató de hacerle preguntas cuidadosas a Andrew. «Cariño, ¿estás seguro de que todo va bien con tu trabajo? No hay ningún problema». Él se arrugaba, esquivaba el tema e intentaba abrazarla como si quisiera borrar cualquier sospecha con un solo gesto. Sin embargo, lo que Rachel vio en el ordenador no la dejó tranquilizarse. Tenía miedo de hacer una pregunta directa sobre la legalidad de esas transacciones, porque si la cosa iba en serio, podría meterse en un buen lío con la ley. Al mismo tiempo, se avergonzaba de haber entrado en sus archivos. No se consideraba preparada para la confrontación. Estaba acostumbrada a una vida familiar tranquila y creía que todo podría solucionarse. La angustia, sin embargo, no iba a ninguna parte. Andrew, al darse cuenta de que su mujer se había retraído, o se sentía amenazado o decidió que solo podía contarle parte de la verdad para confundirla. Comenzó a contar historias sobre cómo realiza operaciones financieras secretas, en interés de algunos grandes clientes, y por lo tanto, debe guardar total confidencialidad. Los competidores podrían comprometerme, por eso mantengo un perfil bajo. Este lío de medias verdades solo hizo que Rachel sospechara aún más, porque sonaba muy dudoso. Pero no estaba decidida a mantener una conversación seria. Pronto tuvo que salir de viaje de negocios durante un par de días, y entonces decidió tomarse un descanso, digerir todo y volver al tema más tarde. Cuando regresó, se dio cuenta de que Andrew estaba nervioso y de que la puerta de su despacho estaba cerrada con llave. Se respiraba un aire de desconfianza. Sus amigas se daban cuenta de que algo iba mal, pero no sabían cómo ayudar. Rachel fingía que todo iba bien, aunque en el fondo probablemente lamentaba no haberse decidido a averiguar la verdad de inmediato. Ese retraso había sido fatal. Andrew había aprovechado el tiempo para encubrir aún con más cuidado sus actividades potencialmente delictivas. A Rachel solo le quedaba la angustia, que poco a poco se fue convirtiendo en auténtico miedo. Tenía la sensación de que su marido llevaba una doble vida y, si descubría algo gordo, las consecuencias podrían ser imprevisibles. Una semana antes de la desaparición de Rachel, sus compañeros recuerdan que entró corriendo en la oficina, pálida, sosteniendo literalmente el teléfono con manos temblorosas. Al principio, nadie se dio cuenta de lo que le había ocurrido. Intentó actuar con normalidad, pero su voz delataba la tensión. Otra empleada, Lisa, la oyó llamar a alguien e intervino. ¿Seguro que puede ser tan grave? ¿Qué podrían llamarme a la policía como testigo? Al parecer, Rachel estaba consultando con alguien las sospechas sobre su marido. Oficialmente, no le contó a nadie los detalles,
pero mencionó que tenía algunos documentos en su poder que podrían poner a su marido bajo una luz muy diferente. Ese mismo día Andrew fue a recogerla al trabajo, aunque nunca antes lo había hecho. Normalmente Rachel volvía a casa sola, pero él apareció de repente, diciendo que quería recogerla en su coche. Sus compañeros observaron que su comportamiento parecía tenso, con una agresividad subyacente, aunque por fuera intentaba ser educado. Lisa dijo más tarde que en ese momento le recorrió un escalofrío por la espalda. Algo en aquel hombre parecía antinatural, como si intentara demostrar una atención perfecta, aunque en realidad solo estaba controlando a su mujer. De camino a casa, probablemente había tenido lugar una conversación entre la pareja. Rachel estuvo a punto de decidirse a acudir a las autoridades o al menos a un abogado, pero vio el otro lado. Acusar a su propio marido de negocios en negro era un paso que daba miedo, sobre todo si existía la posibilidad de que él pudiera explicar de alguna manera lo que estaba pasando. También temía que si ella entraba en conflicto abierto, él pudiera volverse agresivo. A menudo, con personas tan calladas, la rabia es reprimida, pero enloquece cuando estalla. Al día siguiente, los amigos de Rachel, con los que había prometido reunirse en la cafetería después del trabajo, nunca la esperaron. Pero alguien la vio llegar a casa a la hora de comer con cara de confusión, como si hubiera olvidado algo. Al parecer, decidió indagar en el ordenador de Andrew por su cuenta mientras él estaba fuera. Tal vez quería encontrar pruebas para seguir adelante, llevar el material a la policía, presentarlo tal cual y defenderse legalmente. Alguien del vecindario recordó que, más o menos por la misma época, fue a la ferretería y compró un pendrive. Pero al final, no apareció para reunirse con sus amigos. Hacia el anochecer, varios vecinos se percataron de que las luces parpadeaban en el primer piso de la casa de los Collins y se oían gritos ahogados. Nadie acudió a la policía. Pensaron que se trataba de una vulgar riña familiar. Solo más tarde se dieron cuenta de que habían sido testigos involuntarios de los últimos minutos de la vida de Rachel. Lo más probable es que finalmente le dijera a su marido que sabía la verdad y que no iba a callarse. De ser así, Andrew se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio donde cada palabra que ella dijera podría significar un desastre para él. No podía permitir que ella llevara los documentos a la policía o los compartiera con otra persona. Según la versión oficial de la investigación, fue durante esas pocas horas de la noche cuando se produjo la tragedia. Rachel fue asesinada en su propia casa por un hombre en el que había confiado durante años. En un principio no se pudo encontrar el arma del crimen. Lo más probable es que se tratara de un objeto pesado, que Andrew sacó de la casa inmediatamente después del crimen. Ninguno de los vecinos oyó gritos. Tal vez todo ocurrió en un instante. Y luego se hizo el silencio. Solo por la noche alguien vio a Andrew cargar algo en el maletero de su coche y alejarse hacia los caminos rurales de las afueras del pueblo. La desaparición de Rachel se hizo evidente cuando dejó de ir a trabajar y no respondía a las llamadas de sus padres. La madre de Rachel dio la voz de alarma. Se puso en contacto con los compañeros de trabajo de su hija y descubrió que tampoco ellos sabían nada de su paradero. Normalmente, la gente supondría que se había ido de vacaciones o que había decidido tomarse un descanso inesperado, pero todos comprendieron que Rachel era extremadamente organizada y servicial. No desaparecía sin dejar al menos un correo electrónico. El padre de Rachel, un hombre de carácter fuerte, llamó a Andrew y le exigió una explicación. Este le contestó que su mujer había pedido que no la molestaran durante un tiempo, y que se había ido a casa de un amigo en un estado vecino. No dio el nombre del amigo, fingiendo que lo había olvidado, y como si no supiera la dirección exacta. Los padres no estaban convencidos. Llegaron a Ardington y denunciaron la desaparición a la policía. Los agentes de la ley empezaron a actuar según el esquema habitual. Interrogaron a conocidos, comprobaron hospitales, llamaron a hoteles. Todo fue en vano. Rachel no aparecía por ninguna parte. No se habían utilizado sus tarjetas bancarias ni se había contactado con su teléfono móvil. Cuando los agentes llegaron a casa de los Collins, Andrew les abrió la puerta y les invitó a pasar, visiblemente nervioso. Repitió la historia de la repentina marcha de su esposa. La policía pidió ver la habitación de Rachel, sus efectos personales, para ver si se había llevado su ropa y documentos. Todo lo que había en el armario estaba en su sitio y lo único que faltaba en su documentación era el carné de conducir. De hecho, el equipaje de la desaparecida habría contenido algunos objetos mínimos si realmente se hubiera marchado. Pero los agentes vieron que la foto tenía un aspecto extraño. Normalmente, la gente no solo lleva consigo su DNI, sino también sus tarjetas bancarias, y Rachel no parecía haberlas activado, según sus extractos bancarios. Durante la visita,
uno de los policías observó un pequeño trozo de tela con una mancha en el suelo del pasillo. Se podría haber pensado que era una gota de pintura o suciedad, pero una inspección más detenida hizo sospechar que se trataba de sangre. Andrew, al ver que el policía recogía el trozo de tela, se encolerizó y empezó a decir que la mujer se había hecho daño en la cocina y que debía de ser su sangre. Pero ya había una nota en el informe policial que decía que se habían encontrado rastros en la casa que podían indicar una desaparición forzada. El siguiente paso fue conseguir una orden para un registro más detallado. Las autoridades no querían actuar con demasiada dureza por si Raquel simplemente había decidido dejar a su marido una temporada por motivos personales. Al cabo de unos días, sin embargo, saltaron las alarmas. El coche estaba aparcado en el mismo sitio, las redes sociales estaban en completo silencio, y mamá y papá estaban desesperados, diciendo que su hija nunca les dejaría así. Los amigos se acercaron a la casa, con la esperanza de que, si Rachel había vuelto, ella misma saliera del armario. Pero Andrew mostraba la cara de un hombre torturado por la sospecha. «Dejadme en paz, estoy preocupado». Sin embargo, nadie le creía. Corrían rumores de que lo habían visto cargando pesados sacos fuera de la casa por la noche, pero solo eran rumores. Sin embargo, la policía se dio cuenta de que el caso olía a crimen real. Se recogieron las primeras pruebas y huellas dactilares y se elaboró un plan para interrogar a Andrew. Los investigadores, entre ellos el detective Robert Walker, investigador de personas desaparecidas desde hacía mucho tiempo, intuyeron que todo apuntaba a que Rachel ya no estaba entre los vivos. Cuando el detective Walker se incorporó oficialmente a la investigación, lo primero que hizo fue estudiar los hábitos característicos de la desaparecida Rachel, sus actividades sociales, su lista de contactos telefónicos, su correspondencia comercial, sus transacciones bancarias. Todo hablaba de una cosa: la chica llevaba una vida abierta, no tenía enemigos, pasaba desapercibida en los círculos criminales. Tanto más extraña fue su abrupta desaparición. El detective no tardó en darse cuenta de que la pista podía estar en el trabajo de Andrew. Pidió a la oficina local los datos de la empresa en la que supuestamente trabajaba. Resultó que Andrew colaboraba realmente con una consultora, pero no tenía personal oficial en ella. Actuaba como contratista externo. Pero no había documentos detallados sobre sus proyectos. Además, los nombres de las empresas que aparecían en los contratos tenían a menudo una reputación dudosa. Eso podía muy bien significar operaciones ilegales. Mientras el detective investigaba estas pistas, los forenses realizaron un primer registro de la casa. En un lugar encontraron una gran mancha en la alfombra bajo una nueva capa de detergente, que a la luz de una lámpara Good indicaba la presencia de sangre. El rastro había sido limpiado a fondo, pero los expertos consiguieron tomar muestras. Todo apoyaba la teoría de que Rachel había sufrido malos tratos en la propiedad. Solo faltaba encontrar el propio cadáver o alguna prueba directa. Walker se dio cuenta de que sería difícil detener a Andrew sin ellas. Mientras tanto, la reputación de Andrew ante sus vecinos se había hundido. Decía cosas cada vez más confusas, se encerraba en casa y no quería hablar con nadie. Los periodistas de los periódicos locales ya se olían una gran historia: la desaparición de una joven activista, el extraño comportamiento de su marido, las especulaciones sobre antecedentes penales. El pánico y la curiosidad crecieron en la ciudad al mismo tiempo. La gente temía que si el asesino vivía cerca, eso significaba que alguien más podía resultar herido. Algunos cotilleaban que Andrew estaba supuestamente relacionado con el negocio clandestino de las armas, otros fantaseaban con los cárteles de la droga. Pero la investigación tenía que alejarse de las especulaciones y acercarse a los hechos. Un gran avance se produjo cuando Lisa, la compañera de Rachel, acudió a Walker y compartió una correspondencia que había guardado accidentalmente en su teléfono. Resultó que el día anterior a su desaparición, Rachel había dejado a Lisa un extraño mensaje con un enlace aparte de los archivos, etiquetándolo como un seguro por si me pasaba algo. Lisa no había tenido tiempo de investigarlo en ese momento, pensando que su amiga bromeaba, y no había abierto el enlace. Pero ahora, acudiendo al recurso, encontraron algunos de los documentos financieros que confirmaban que Andrew, al parecer, realizaba fraudes con cuentas anónimas y estaba relacionado con la exportación ilegal de algunas mercancías. Toda esta información encajaba en la teoría de que el marido de Rachel temía ser descubierto y podría haber llegado a medidas extremas. El detective, al recibir tal confirmación, actuó con rapidez. La policía registró el ordenador de Andrew para intentar recuperar los archivos borrados. Encontraron rastros de carpetas encriptadas y transferencias de dinero al extranjero sospechosamente cuantiosas. Era evidente para la investigación,
Andrew tenía un motivo de peso para deshacerse de su mujer si ésta se enteraba de sus actividades clandestinas. Pero aún no había pruebas directas de que fuera responsable de la desaparición forzada. Solo pruebas circunstanciales, aunque sólidas. Se inició una búsqueda masiva por los alrededores. Ardington está rodeado de campos, zonas boscosas, un pequeño río y varios lagos. Voluntarios, miembros de la comunidad y alguaciles de los condados vecinos se unieron a la búsqueda. Walker ha distribuido rutas para cubrir todos los posibles caminos que Andrew podría haber utilizado para llevarse el cuerpo. Suponiendo que cometiera el asesinato por la noche y escondiera las pruebas en lugares desiertos, las posibilidades de encontrar algo en el rastro caliente disminuían día a día, pero la gente no se daba por vencida. Pronto, una de las unidades de búsqueda se topó con indicios inquietantes en un cinturón forestal. Ramas rotas, huellas de neumáticos de coche, fragmentos de tela quemados. Los expertos no tardaron en reconocerlo. La tela era similar a la ropa que la amiga de Rachel había descrito como su ropa de diario. El lugar se convirtió en el punto principal para una inspección más profunda. Tras un par de horas más, se acordonó el lugar, llegó el laboratorio criminalístico y finalmente se encontraron allí algunos restos, bajo una fina capa de tierra y hojas. El análisis de ADN reveló que se trataba de Rachel. La noticia de que estaba muerta recorrió instantáneamente la ciudad. Fue un golpe devastador para la familia, aunque habían supuesto lo peor. Los habitantes de Ardington se sumieron en un estupor angustioso, pues significaba que uno de los crímenes más horripilantes, que normalmente solo se ven en los programas de crímenes, había tenido lugar en su tranquila ciudad. Walker, una vez obtenido este dato clave, no tenía dudas sobre la culpabilidad de Andrew. Lo único que quedaba era conseguir las pruebas adecuadas. Paralelamente al hallazgo del cadáver quedó claro que algunos de los rastros en el lugar indicaban una hoguera reciente, en la que, tal vez, intentaron quemar las pruebas. Fragmentos de algunos documentos o fotografías estaban medio carbonizados. Los expertos conjeturaron que Andrew, en su pánico tras el asesinato, había intentado deshacerse de los materiales comprometedores que quedaban en la casa. Pero las pruebas seguían ahí. Bajo la capa de cenizas, pudieron leer fragmentos de archivos impresos que indicaban sus negocios. De todo ello surgió una imagen clara. Andrew había cometido el asesinato, se había llevado el cadáver y luego había intentado destruir los documentos que podían llevar a la policía hasta sus conexiones criminales. Para el detective Walker era importante concluir el caso sin demora. Comprendió que cualquier retraso burocrático permitiría al abogado del sospechoso construir una defensa. Por lo tanto, se llevó a cabo una operación de emergencia durante la noche para detener a Andrew. Le cogieron por sorpresa en su casa. Al principio intentó fingir incomprensión e indignación. ¿Qué? ¿Creen que he matado a mi mujer? Se equivocan. Pero cuando le presentaron las fotografías del cadáver y mencionaron los documentos encontrados, se volvió sombrío y empezó a decir que nada es lo que parece. Andrew fue detenido y llevado a comisaría. Comenzaron los interrogatorios. Según los investigadores, el primer día afirmó que había encontrado a su mujer ya muerta, supuestamente porque alguien había entrado en la casa. Cuando le preguntaron por qué había sacado el cadáver e intentado quemarlo, solo se mostró confuso e inventó algunas historias sobre amenazas de misteriosos socios comerciales. Pero no pudo dar ningún dato real. Los investigadores vieron que estaba nervioso y mentía. Temía que salieran a la luz sus verdaderos motivos, a saber, el miedo a que salieran a la luz sus ingresos delictivos. Mientras se desarrollaban los interrogatorios, la policía profundizaba en las tramas de fraude financiero en las que estaba implicado Andrew. Pero, de hecho, para acusarle formalmente de asesinato bastaba con demostrar tres cosas. Un móvil delictivo, lo tenía, porque la exposición amenazaba con la cárcel y la ruina, la oportunidad de cometer el asesinato, estuvo en el lugar de la desaparición de Rachel y había restos de sangre en la casa, y una conexión con el cadáver encontrado. Las huellas de los neumáticos coincidían con el modelo de su coche. También se encontraron documentos parcialmente quemados. Todas las pistas conducían a Andrew. El detective Walker recordó que en un momento dado Andrew se derrumbó y pidió un trato con la investigación. Supuestamente estaba dispuesto a facilitar información sobre figuras importantes de la red criminal si se le reducía la condena. Pero tras escuchar las pruebas disponibles, la fiscalía estaba segura de que no se saldría con la suya. El delito era demasiado grave. El asesinato premeditado de su propia esposa, que había descubierto el fraude y amenazado con acudir a la policía. Aunque hubiera nombrado a sus cómplices, era poco probable que cambiara el resultado del caso. Había llegado la hora del juicio. Los vecinos de Ardington hicieron apuestas.
Algunos no creían que Andrew pudiera ser tan cruel, otros lo consideraban desde hacía tiempo caballo negro. El fiscal, que representaba al Estado, construyó el caso punto por punto. En primer lugar, pruebas financieras de sus maquinaciones criminales. En segundo lugar, el testimonio de testigos que indicaban cambios en el comportamiento de Andrew y en el miedo de Rachel en las últimas semanas. En tercer lugar, pruebas físicas, sangre en la alfombra, rastros del coche, restos encontrados. Detalles de cómo Rachel intentó repetidamente que su marido hablara con ella, pero él se mostraba evasivo y obviamente sentía que la paciencia de ella se agotaba día a día. En cuanto ella empezó a hacer gestiones para ponerse en contacto con la policía, él decidió cumplir su última amenaza. Los abogados de Andrew intentaron alegar su presunta falta de juicio y hablaron de presiones de socios criminales, pero el jurado no mostró ninguna simpatía por él. El testimonio de los expertos, el visionado de las fotografías del cadáver, pintaron un cuadro de frío cálculo. Los padres de Rachel estaban sentados entre el público, cogidos de la mano. La madre lloraba mientras el fiscal exponía las fotos del bosque donde habían encontrado a su hija. El padre escuchó estoicamente todos los detalles y luego pidió al juez que impusiera al autor la pena más dura posible. Para muchos habitantes del pueblo, se convirtió en una cuestión de honor, como proteger la memoria de Raquel, que tanto bien había hecho, y castigar al hombre que estaba convirtiendo la casa en un terrible lugar de engaño y violencia. El juicio duró varias semanas, durante las cuales el jurado evaluó numerosas pruebas. La policía confirmó que, efectivamente, Andrew tenía cuentas secretas vinculadas a tramas ilegales de exportación de mercancías, lo que le proporcionaba unos ingresos decentes. El secretismo era necesario para evitar que Rachel descubriera el verdadero origen del dinero. Pero cuando ella llegó a la verdad, él se dio cuenta de que podía destruir su futuro. El fiscal hizo hincapié en que el sospechoso tenía totalmente claro el motivo. Tuvo la opción de confesar, de intentar resolver el asunto legalmente, de huir al final, pero eligió el asesinato. En la sala, cuando se anunciaron los resultados forenses, Andrew permaneció sentado con la mirada perdida, como si se diera cuenta de que no había vuelta atrás. Su versión del montaje no resistió las críticas. Cualquiera que escuchara el expediente del caso se daba cuenta de que había intentado cubrir sus huellas, quemado las pruebas físicas, retirado el cadáver para que la policía no encontrara nada. Pero los pequeños detalles le delataban: manchas de sangre, trozos de papeles quemados, huellas de neumáticos, imágenes de las cámaras del cinturón forestal. En la última sesión, el abogado defensor de Andrew intentó pedir una calificación más indulgente, diciendo que había habido un arrebato de ira y no un cálculo a sangre fría. Sin embargo, el fiscal y la investigación dijeron lo contrario. Todo indica que el hombre planeó encubrir el asesinato, actuó a sangre fría y conscientemente. El jurado salió a deliberar y unas horas más tarde regresó con un veredicto: culpable de asesinato premeditado y destrucción de pruebas relacionada. Se levantó un murmullo en la sala cuando el juez pidió silencio para anunciar la sentencia del castigo. La sentencia sonaba dura: cadena perpetua sin libertad condicional. Andrew ni siquiera levantó la cabeza. La madre de Rachel lloraba en el pasillo, su padre apretaba los puños en silencio, sintiendo que se había hecho justicia. El juez dijo brevemente que ninguna circunstancia podía justificar semejante crueldad. Tras la sentencia, el público se dispersó en silencio. Los padres sacaron las pertenencias de Rachel de la casa donde había tenido lugar el crimen y volvieron a vivir con ellos, llevándose consigo el brillante recuerdo de su hija y el callado dolor de cómo había muerto. Los habitantes de Ardington intentaron volver a su vida normal, pero se dieron cuenta de que su tranquilo pueblo nunca volvería a ser el mismo. Nadie esperaba que a un tiro de piedra de ellos se desataría una tragedia que truncaría la vida de Rachel, querida por todos. Tal vez lo más aterrador aquí sea la constatación de que el mal puede vivir cerca, detrás de una valla con cuidados parterres, fingiendo ser la norma hasta que la verdad accidental le hace golpear. Eso es todo por ahora. Poned vuestros gustos y opiniones en los comentarios, y nos vemos en los nuevos episodios.